Hola jóvenes, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a trabajar tres contenidos esenciales: comparación de raíces cuadradas, decimales finitos periódicos y no periódicos, números racionales, números irracionales y números reales. Bienvenidos. Vamos a comenzar con el contenido 4, comparación de raíces cuadradas. Para este contenido es importante que veamos una regla un poquito sencilla, pero también importante, y es que dice que si A y B son dos números positivos, entonces se puede verificar una propiedad que dice que si A es menor que B, entonces la raíz de A es menor a la raíz de B. Partiendo de esto, vamos a ver algunos ejemplos donde podamos comparar esta propiedad. Y tenemos, escribe en el recuadro el signo, ya sea menor o mayor, según corresponda. En este caso, me establece que yo dé la relación entre la raíz de 3 y la raíz de 7. Si nos fijamos en la propiedad, nos dice claramente que si el número A es menor al número B, entonces la raíz de A va a ser menor a la raíz de B. Es decir, hay una comparación y una relación directa entre los números y sus raíces. En este caso, raíz de 3 y raíz de 7, donde 3 es menor que 7 y por tanto la raíz de 3 va a ser menor que la raíz de 7. Luego tenemos menos raíz de 3 en comparación con menos raíz de 7. Podemos notar de que en este caso podríamos estar tentados a decir de que menos raíz de 3 es menor que menos raíz de 7 siguiendo el patrón que tenemos en el inciso A. Pero recuerden que si seguimos basándonos a la propiedad, el valor de A debe de ser menor que B para que la raíz de A sea menor que la raíz de B. Y en este caso, menos raíz de 3 no es menor que menos raíz de 7. Y ahora les explico por qué. Recordemos que en los números negativos pasa lo contrario a los números positivos. Es decir, en un número positivo el mayor es el que más se aleja del cero. En otras palabras, el más grande es el mayor. Pero en los negativos resulta que la cosa es diferente. Es decir, en los negativos el que más se acerca al cero es mayor. Y en este particular, menos 3 es mayor que menos 7. Por tanto, es lógico decir que al cumplirse esta propiedad, se verifica que menos raíz de 3 es mayor que menos raíz de 7. En el siguiente ejemplo, notemos que hay un número sin raíz, es decir, hay un entero y un número con raíz. Aquí es sencillo porque podemos hacerlo de dos maneras. Es decir, podemos plantear esto como una relación simple si simplemente elevamos esto al cuadrado. ¿Por qué yo no puedo usar esta relación tal así como está? Porque yo tendría que decir, como 2 es menor que 5, entonces 2 es menor que la raíz de 5, y no. Esta regla funciona solo si los dos están sin raíces y si los dos están con raíz. En este particular, pues uno de ellos no tiene raíces. Entonces se tienen que hacer o se pueden hacer dos cosas. O elevo, en este caso, el 2 al cuadrado, ¿sí?, para semejar que tuviera esto y así poder comparar las dos raíces. ¿Sí me explico, verdad? Podemos hacer esto, elevar 2 al cuadrado y encerrarlo en raíz para poder comparar las dos raíces. Y en este caso, pues resulta que raíz de 5 es mayor. O puedo hacer lo contrario, sacarle la raíz cuadrada al 5, que esto pues vendría siendo un cálculo que ya lo hemos visto en clases anteriores. Es decir, podemos usar el método babilónico para poder calcular el aproximado de la raíz de 5 y pues vamos a ver que es 2 punto y algo, es decir, es un poquito mayor que 2. Por tanto, la raíz de 5 sigue siendo mayor que 2. Entonces tenemos esas dos maneras de hacerlo. En general, podemos decir entonces que para que se cumpla la propiedad, raíz de 3 es menor que raíz de 7. Para el segundo ejercicio, raíz de 3 negativo es mayor que menos raíz de 7, porque recuerden que la posición que ocupan los números negativos tiene una relación inversa a la relación que ocupan los números positivos. Y por último, pues el otro es
hacerlo ya sea elevando al cuadrado el 2 y compararlo con el 5, o extrayendo la raíz cuadrada de 5 utilizando el método babilónico, que es el más sencillo, para encontrar la relación entre el 2 y la raíz de 5. Ahora aquí hay unos ejercicios para que puedas practicar. En el contenido 2 tenemos decimales infinitos, periódicos y no periódicos. En este caso, vamos a analizar qué tipo de decimales son estos números que están acá. Comencemos con el 2 sobre 5. Si nosotros hacemos la división 2 sobre 5, obtenemos 0.4. Y si nosotros hacemos en el inciso B la división 7 entre 8, pues obtenemos 0,875. Si hacemos la división del inciso C, es decir, dividir 5 entre 11, obtenemos 0,454545 y es infinito. No terminaríamos de resolverlo porque siempre va a dar un bucle, es decir, un patrón, una secuencia que se va a repetir y así sucesivamente. Entonces vamos a dejarlo ahí con unos cuantos 45. Y en el inciso D, si nosotros dividimos 4 entre 7, vamos a obtener algo similar, solo que en este caso el patrón ya es un poquito más largo, llega hasta aquí, hasta el 8, y luego vuelve a repetirse. En todas estas podemos observar algunas características en estos decimales. Notemos que este es cortito, es chiquitito, y ya, ahí muere, ahí termina. Este no es tan chiquitito, pero pues sí, ya ahí termina también, pero estos no terminan. Entonces, observemos, aparte de esta característica, de que en el inciso A y en el inciso B son cifras finitas en los decimales. Y aquí ya vamos introduciendo el concepto de decimales finitos. Y en el inciso C y en el inciso D son cifras infinitas los decimales. Entonces, podemos decir que en los decimales los encontramos en dos grandes grupos. En los decimales que son finitos, y es cuando tienen un número determinado de cifras, y tenemos los decimales infinitos, que es cuando los decimales nunca terminan. Y dentro de los infinitos tenemos otros dos grupos, que serían los infinitos que son periódicos, es decir, que tienen un periodo, es decir, en otras palabras, que hay 2 o 3 números o un número que se comienza a repetir en todas sus cifras. Y están los no periódicos, que son aquellos donde ninguna de las cifras se repite, no genera un periodo. De esa manera entonces podemos también pensar en algunos ejercicios que vamos a ver más adelante para que ustedes puedan describirlo. Pero antes de todo es importante mostrarles que cuando un número es periódico, como este que está aquí, como el 0,45 periódico, o como este otro, a veces no es conveniente ni es necesario y tampoco se ve bien escribir un montón de números que se repiten. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se toma la parte decimal y luego la parte periódica, es decir, los números que se comienzan a repetir, se les coloca una rayita en la parte superior. Esto indica de que el 45 va a comenzar a repetirse infinitamente. Igual pasa en el ejemplo D, donde el 57, bueno, la cifra de 57, 14 y 28 se repite completa, es decir, esa es la que se repite. Entonces, señalamos toda esa cifra con una barrita en la parte superior. Y eso indica que es periódico y que ese es el periodo que se comienza a repetir. Esto es importante porque es la escritura de un decimal infinito. Vamos a ver entonces, aquí tenemos 3 en la parte de arriba, 3 incisos. El inciso A dice clasifíquelos. Podemos ver claramente de que aquí tenemos 0,18, 18, 18. Luego tenemos 0,2857, 14, 28, 57, 14. Ojo con esto, miren, el 18 se comienza a repetir y aquí se comienza a repetir a partir del 2, por aquí. Por ahí comienza a repetirse. Y la raíz de 2 que ustedes pueden ver, 4, 14, 21, 35, 6, 23, no le vemos repetición, no le vemos patrón. Entonces podemos decir claramente que el inciso A es un periódico con periodo 18, que en el inciso B es un periódico con periodo también 28, 57, 14, y en el inciso C pues no es periódico, pero sí es infinito, porque en la raíz de 2 es un número al cual pues, no le vamos a hallar fin.
En el contenido 6 vemos los números racionales y los irracionales. También vamos a ver el conjunto de los números reales, pero de una manera algo sencilla. Primero, comencemos escribiendo como una fracción estos números. Es decir, estos números que están aquí los vamos a ver como fracción, los vamos a pasar a ser fracción. En el caso del inciso A, como es un entero, entonces para poderlo convertir a fracción o que se represente la forma A sobre B, donde A y B son enteros, entonces simplemente basta con colocar el 1 debajo y ya, no pasa nada. Lo tengo acá abajo porque este me pareció interesante. Pues sucede algo similar, pero como es un decimal finito, escribimos el número sin la coma decimal y debajo de ella escribimos en la unidad seguido de tantos ceros como espacios tenga el decimal. En este caso tiene un espacio, por eso le agregamos un 0 a la unidad. En otras palabras, entre 10. Entonces la fracción sería 17 sobre 10. Si esto se pudiera simplificar, lo simplifico, pero en este caso pues, no se puede. En el inciso B les decía que era igual que el inciso A, porque pues, técnicamente suele dividir con 1. Y en el inciso D vamos a tomar toda la expresión que es 27 y corremos 1, 2 lugares. Como son 2 lugares, entonces yo tengo que colocar 2 ceros en la parte de abajo, es decir 27 sobre 100. Si esto se pudiera simplificar, lo simplifico. En este caso, pues no se puede. De manera general, el conjunto de los números reales están formados por ciertos conjuntos. Los enteros positivos, que son los naturales, que nosotros conocemos desde el 1, 2, 3, 4, 5, 6 en adelante. Tenemos los enteros formados por los naturales, por el entero 0 y por los enteros negativos, que son los mismos enteros positivos pero con signo negativo, ¿no? O sea, ya lo sabemos. Los números racionales están formados por los enteros, que están aquí, y las fracciones no enteras, por ejemplo, 17 sobre 10, perdón, o 27 sobre 100. Son fracciones que no son enteras, es decir, no dan un número entero. Luego tenemos los racionales, que son todos estos conjuntos que están acá, mencionados anteriormente, y los números irracionales. Entre los números irracionales son aquellos que no se pueden representar como un número racional, es decir, como una fracción. Por ejemplo, las raíces cuadradas de ciertos números, por ejemplo, de los números primos, o algunos números que son bastante interesantes, como pi, como e, como otros números que van a conocer más adelante. Clasifique los siguientes números. Vamos a ver. Tenemos raíz de 16, raíz de 2 y pi. En este caso, el inciso A es la raíz de 16. Y la raíz de 16 es una raíz exacta, o sea, es 4, porque 4 al cuadrado es 16. Por tanto, es un número racional, porque lo podemos escribir como una fracción. Es decir, la raíz de 16 es 4 y 4 sobre 1, pues ella es un número racional. En el inciso B tenemos raíz de 2. Ya anteriormente miramos que el raíz de 2 pues, es un infinito no periódico, es decir, este número nunca vamos a terminar de calcular sus números, sus decimales. Entonces no lo podemos expresar como una fracción, esto es imposible, y pues raíz de 2 es irracional, porque no se puede representar como una fracción. En el inciso C tenemos a pi. Pi es una constante numérica y pi pues no se puede representar como una fracción y son números completamente infinitos y no son periódicos. Por tanto, pi también es un número irracional. Era lo que yo les decía al abordar los conceptos y las características que tenían los conjuntos numéricos. Pi es un irracional. Ahora aquí te dejo 4 ejercicios. Puedes intentar clasificarlo de la misma manera en que clasificamos esto. Recuerda compartir el video para que otras personas también tengan acceso a esto.